Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Me Vale Meple. Episodio número 6. Ay, episodio número 6. Ahí la Sí, llevamos. sí, llevo la cuenta. Ahí la llevamos. No, de repente Gesell no sé qué tal, porque nada más he estado aquí en otro episodio, entonces... Se cotiza, Gesell, se cotiza. Yo soy Alex Podcast, nos acompaña Juan Luis, nos acompaña Gesell, y el día de hoy vamos a hablar de Trading Card Games, TCG, juegos de cartas coleccionables, todos esos juegos que son o han sido dueños de sus carteras en algún momento. Bueno, y vamos a empezar hablando de, pues, una tipo cronología, ¿no? Más o menos de algunos pollitos que han salido por allí a través de los años, pero pues los pollitos siempre tienen una mamá gallina. Sí, ahora que... Si estábamos hablando de quiénes eran los padres de los juegos de mesa modernos, pues también hay un padre de los TCGs. Efectivamente, y vamos a iniciar hablando un poquito de lo que es, lo que fue o lo que ha sido para nosotros Magic el Encuentro. Magic the Gathering, un juego que salió en 1993, ya hace ratote. Están viejos los pastores. ¿Cuándo jugaste? ¿Cuándo fue la primera vez que viste Magic, Gesell? Uy, no, pues hace ya bastantes años. Sí, yo no era tan fan, pero sí lo llegué a jugar en varias ocasiones. Tenía ahí unos masillos preconstruidos y bastante divertidos, así como mi estilo. Sí, verdad, creo que esto va a estar interesante porque tenemos aquí los puntos de vista de un par de personas que jugaron Magic a diferentes niveles, unos muy altos, y alguien que jugó a niveles muy casuales. Entonces, ahora sí que tenemos muchas perspectivas, porque Magic tiene para todos. ¿Cuál fue tu primera expansión? Yo creo que ese es el núcleo, muchachos. Magic tiene Santa Madre de Dios, 10, 20, 32 años. Ya estoy viejo. ¿Cuál fue tu primera expansión? Cuando uno dice su edad, muchachos, con los jugadores que juegan Magic, su edad la dice en expansiones. Mira, yo no empecé tan temprano, porque yo creo que si tú hablas, vas a hablar pinches expansiones muy viejitas. Yo empecé más o menos cuando salió octava, que eso sería la expansión básica antes de que saliera la expansión grande de Mirrodin. Era cuando se terminaba el bloque de Onslaught. De hecho, cuando empecé, pues Onslaught fue un bloque que era tribal. Entonces era muy atractivo. De que, ay, mira, voy a jugar con soldados, con zombies, con trasgos, elfos. Entonces era muy atractivo decir, ah, mira, me voy a unir con un deck tribal. Entonces yo empecé con personas que me pasaron un deck de trasgos y de soldados. Y ahora sí que... ¿Qué fue? Tengo que checar bien las fechas, pero sí, ya hace rato. ¿Y tú? ¡Híjole! Te dije que iba a haber una diferencia, porque creo que cuando tú estabas en la prepa ya... Mi primera expansión fue Urza Saga. Casi podría decir que Tempest, que fue Stronghold, y luego Tempest, y luego Urza Saga. Porque cuando empecé a jugar, digamos que a la semana salió Urza Saga. Entonces, podría decir que empecé en Tempest, pero luego salió Urza Saga. Entonces estamos hablando del 97 o 98, Urza Saga. Santa Madre de Dios. Ah, caray, no, entonces sí tienes un buen rato. Ya. Mucho cartón acumulado. Pero bueno, a lo mejor ahorita hay personas que no tienen ni idea de qué es el Magic. Sí, muchachos, para todos esos que tratan de incursionar en los TCGs que ven por ahí, ay, esos tienen cartitas de Pokémon, mira, ya están jugando One Piece. Seguramente es raro que vean Magic en las escuelas, porque usualmente el Magic, pues ya lo juegan jugadores que de alguna manera tuvieron alguna otra experiencia con algún TCG, pues a una edad temprana, o cuando ya tienes una edad, digamos, pues 14, 15 años, ¿no? O sea, es raro encontrar jugadores de Magic que nacieron solos porque se encontraron el juego a sus 10, 11 años.
Deben de Tuvo que tener haber algún tutor. algún hermano, primo, Exacto. amigo, hermano mayor, no sé, alguien que ya jugaba. Exacto, pero si te nació la espinita a ti solo, seguramente tu contacto o tu primer contacto fue Pokémon. Actualmente yo creo que One Piece o Yu-Gi-Oh! Porque alguna de estas, digamos, tiene series en la tele, ¿no? Algo así. Sí, mira, adelantándonos a un tema que vamos a hablar más a continuación, más adelante, pues sí, creo que el boom de Yu-Gi-Oh! Jaló mucha gente a los TCGs y creo que fue cuando también esos mismos jugadores empezaron a conocer estos otros TCGs. Yo le llamo el efecto Magic, al rato vamos a platicar de eso. Pero ¿qué es Magic, muchachos? Bueno, primero platiquemos un poquito qué es un TCG. ¿Qué es un TCG, Juan Luis? Bueno, las iniciales es por Trading Card Game, que son, ahora sí que, un juego de cartitas intercambiable. Tú vas a ir a una tienda de cartitas, vas a comprar un sobrecito y es como las estampitas en donde te salen cartas aleatoriamente. Normalmente con una o dos un poco más raras que otras. Y pues la temática es que tú con esas cartas las tienes que juntar para formar un mazo, en el caso de Magic de 60 cartas, y ahora sí agarrarte a fregadazos contra otra persona. ¿Cuál es tu experiencia craqueando sobres? Porque ese es un punto importante de los trading card games, porque son el gancho. Uno dice, ay, ¿qué me cuesta un sobrecito? 50 pesos, ¿no? La dopamina de abrir un sobre, híjole. Sinceramente yo fui muy malo para la suerte de los sobres y terminaba ya mejor comprando la carta que necesitaba y ya. No, O sea, ¿nunca te enganchó el consumismo? No, sí, de hecho hasta compré cajas y hasta comprando cajas me iba mal. O sea, no funcionó eso. Sí, y pues no, terminé casi no comprando, o sea, y era más intercambio y comprabas lo que Suelto. necesitabas y cambiabas lo que se podía porque... Juego de cartas intercambiables. Fíjate, porque en Sí, teoría la temática es esta. Tú vas a la tienda de cartitas, compras un sobre y dices, esta sí me sirve, esta no me sirve, esta sí. ¿Y qué hago con estas que no me sirven? Ah, pues se la intercambio con alguien más. Alguien que sí le sirve. En teoría. Las puedes usar de Shuriken. Así es. De hecho, ese es un skill que agarre con muchas cartas de Magic, pero bueno. Pero ahora sí se viene la parte del mercado secundario, en donde Sí. ahora sí las personas empiezan a revisar esto que es como la rareza, Ujú. qué tan demandable está la carta o qué tan fácil de conseguir, y las cartas empiezan a tener distintos precios. Y ahora sí que el mercado secundario, como tú dices, que en vez de abrir sobres prefiero conseguir la carta, Sí, ya la directo. carta suelta, pues así hay, ahora sí que se abrió todo un mercado. No, y era muy difícil, bueno, en aquellos tiempos. Ahorita ya es más sencillo porque ya los precios están relativamente ya evaluados relativamente. Los precios, otro sí. tema. Yo creo que eso Pero en aquel tiempo Huelga. era muy de la utilidad tal cual y la rareza. Y eso era lo que dependía su oferta y O demanda. sea, hace 30 años buscaba los precios en la Inquest. Sí, era así O de... sea, traes la Inquest del mes para ver en cuánto estaba la carta fulana. Y los precios más caros en aquel entonces, que era Yugi, Magic y Pokémon, las cartas caras eran de 8, 9 dólares. Y dices, no manches, cuestan 9 dólares, es un dineral, o sea, 60 pesos. La Inquest ya no existe, ya murió. Y ahora el mercado se evalúa en páginas de internet. Y los precios son Abrió otro mundo del coleccionismo. un mercado negro ahí en el coleccionismo de los juegos. Un de cartas. problema que tienen pues, principalmente los juegos más populares. Magic ahora con sus nuevos IPs y nuevas rarezas. Pokémon también con rarezas y cartas especiales. Pero, híjole, ahora sí que no sé qué tan sano sea eso para el juego. Porque he visto personas de las que sí quieren jugar, pero dicen, no manches, me elevaron los precios de mis cartas muchísimo y ahora ya no puedo armar la baraja que yo quiero. Y fíjate que hay juegos. Vámonos primero como
por la lista de jueguitos que tenemos. Ujú. Y luego platicamos del mercado porque está interesante que algunos juegos sí te permiten armar barajas y lo que es caro es el coleccionismo y otros que definitivamente no hay manera, a menos de que le inviertas Sí. una lana. Entonces Magic, muchachos, básicamente es el padre de los juegos de Trading Card Games, inventado por Richard Garfield, el patrón. Que también hace otros juegos de mesa. Sí, sí. King of Tokyo, muchachos. Ahí tienen la prueba de dónde está la calidad. Basado en 5 colores base, donde cada color tiene una estructura o una temática. Necesitas una carta de ese tipo de color para poder jugar las cartas que tienes en tu mano. Y tú puedes armar tu mazo igual con diferentes combinaciones. Básicamente, tumbarle 20 vidas al oponente, ¿no? Y básicamente eso es todo. Y de ahí se dispara Infinidad de una enciclopedia de este porte. Ahora sí que desde el 93 a la fecha, para seguir vigentes han tenido que meter una y otra manera de innovación. O sea, si en algún momento dijeron, mira, vamos a hacer una carta doble, o de repente, ya no vamos a hacer una carta que tenga fondo, la vamos a hacer ahora sí que por los dos lados. Lo hace, ¿no? Una cantidad de reglas y keywords que tiene Magic impresionante. Lo que sigue. Desde el año 96 y es el TCG de Pokémon. Es un TCG. Yo lo considero un TCG inmortal. Tipo Magic. Y ni siquiera porque el juego esté bueno, ¿eh? La verdad es que esta es la realidad, muchachos. Cuando ustedes agarran un TCG es ¿qué tan cerca está de Magic? No hay otra tabla. Ustedes comparan un TCG con qué tan bueno es comparado con Magic. Y de ahí para abajo. Y Pokémon a mí se me hace malito, ¿eh? La jugabilidad no es muy buena. Es más coleccionismo que juego. Se mantiene vivo prácticamente Pero por pues el coleccionismo. Obviamente, Pero obviamente sí se juega, o sea... sí le han metido coco a algunas temáticas, algunas cartas, sí. Pero cae dentro de lo mismo y Sí, o sea, vamos a jugar con volados o dependiendo de robar el Pokémon que necesito. Ya en el último mundial el ganador fue un mazo que nada más tenía 2 Pokémon en su baraja y todo lo demás eran puras herramientas de soporte para poder jugar al Paradoja Tiranitar y derrotar al oponente. Entonces ahora sí que Pokémon, un trading card game más coleccionable que jugable. Ahora, hablando del mercado, precisamente porque es uno más coleccionable que jugable, Pokémon, cuando tú craqueas boosters buscando ese poderoso Eevee, porque ahorita está Traumatic Evolutions en vigor, buscando ese Eevee que cuesta $1,500, igual las cartas normales son exactamente las mismas que las foil. Entonces, si quieres armar un mazo competitivo, no necesitas mucha lana. Así que solamente si lo quieres pimpear. Prácticamente solamente si lo quieres pimpear. Y incluso los jugadores de Pokémon ya no pimpean tanto los decks por el valor de las cartas pimpeables. Entonces, carta con valor alto no se toca. No, de hecho, ya hasta las mandan a evaluar. A evaluar y las ponen en sus cajitas y no la vuelvo a tocar en mi vida. Otro tema, el ponerlos en esas evaluaciones en donde las ponen en un ataúd. Literalmente en un Es ataúd. un ataúd, así les llaman, de que la carta ya quedó como en una exposición y ya no va a ser puesta en juego nunca más. Jamás, a menos que doblegues el ataúd con un martillito. Que llegue un loquillo y diga, a ver, yo quiero jugar bonito. Sí. Entonces sí, definitivamente Pokémon sigue vigor. Yo creo que el 60 o 70% de los que consumen Pokémon es coleccionismo. Y por ahí el 30% de lo que queda es jugadores. Y estamos hablando de que los torneos tampoco tienen tanta gente. Eso sí, si quieres jugar Pokémon competitivo es económico. No, y fíjate, es económico, pero los que desarrollan y crean el juego encontraron una maquinita de imprimir dinero. Sí, claro, imprimen billetes, literalmente. Magic también imprime billetes, literalmente. Le costó más. Sí, pues
no es que le haya costado más, Es que el primero que lo hace es al que le cuesta la fórmula más cara y los demás la replican y ya está. Yu-Gi-Oh! Un TCG que fue promocionado por un anime, una caricatura que pasaban primero en Nickelodeon, luego ya pasó en los canales de televisión abierta. La caricatura más mentirosa que he visto en mi vida o el protagonista más tramposo de la historia. Las dos cosas. Híjole, creo que yo empecé a jugar Yugi y me caía gordo cuando alguien llegaba a la tienda y de cartas con una persona que no sabía un carajo del juego, solamente le importaba vender y así de, oye señor, ¿y cómo se juega? Ah, tú ves la caricatura, ahí aprendes. Dije, no, así no vas a aprender. No, gran error. Todos querían que su mago del tiempo hiciera viejito a los dragones y se fregara a todos. No, yo creo que ese Yugi Trampalocas me recuerda siempre a un jugador, porque por alguna extraña razón Yugi Trampalocas siempre tenía una respuesta en la mano. No sé si la tenía en la mano, la tenía abajo en la silla, pero siempre tenía una carta y la carta nunca hacía lo mismo, ¿eh? Es como si, a ver, va a cambiar el texto. Pero háblanos, Gesell. Aquí Gesell puede hablarnos más. Creo que los tres hemos jugado, pero tú jugaste más que nosotros. Sí, más tiempo, aunque, bueno, era un muy bueno juego de cartas. Desgraciadamente, sus expansiones y sus nuevas cartas hicieron que el juego ya no es divertido de jugar. Ya se convirtió en un juego de a ver quién hace el primer combo primero y gana. Turnos ya muy simples. Muy individualistas. Muy individualista y lentos porque pues en un turno haces como 20,000 cosas y le quitó como la esencia de acciones rápidas cartas, y tener más turnos. Así es. Y que era un turno de que le sacabas algo, lo matabas, el otro te llegaba, lo mataba y así. Siempre había trampas, siempre había magia. Ahorita ya hay cosas que ya no les afecta nada, ya casi si lo sacas ganas. Así. Aunque en el principio del juego había algo así. Maravilloso Power Creep. Ese es otro tema que vamos a ver. Yo creo que Yugi al principio sí fue como muy sencillo de explicar. Porque mira, aquí tienes tu tablerito y tienes estas zonas. Aquí tienes 5 zonas de monstruos, 5 zonas de magia de trampa. Aquí pones tu baraja, un campo, listo. Pero esa sencillez hicieron que con el paso del tiempo estuvieran muy limitados. Sí. Y la parte de ahora sí de poder hacer cosas nuevas les afectó mucho. Al grado que cuando ya querían hacer una carta nueva tenían que hacer muchísimo texto y es un problema las cartas de Yugi de mucho texto. Sí, leer como 2 kilómetros. Con una letra así que tengo que sacar a la Lupita y a la María para ver qué carajo. Y con 20,000 efectos. Y si pasa esto, haces esto y si esto y esto. Nah, pero Yu-Gi-Oh se murió cuando empezaron los 5. Esos malditillos mataron el juego. No. Sí. ¿Ha pasado los 5 como 2010? ¿Será por ahí? Sí, de ahí fue su declive. 2010-2011. Yo creo que y eso se fue. Y es un juego que sigue vigente y tiene sus fieles jugadores. Pero fieles, aferrados, o sea, porque voy a los torneos de repente a Guadalajara y es la misma gente. no veo gente nueva, la misma gente. Sí, ya. Si acaso los hijos de la misma gente. Porque ya no tienen ese apoyo de yo pensé que ya tienen hijos, pues sí, ya. Pues ya tienen hijos. No, mira, Yugi, la verdad que pecó de apoyarse demasiado en el anime. No sé, si se hubiera apoyado el anime se hubiera al carajo más rápido. Pero... No, pero o sea, sí fue el gancho. Los años, literalmente los años de oro de Yugi fue mientras hubo anime. Sí. Y que la historia principal de ese anime estaba funcionando. Así es. Y ya después le sacaron sus versiones ya luego. Pero ya no es lo mismo. Entonces sí bajó la demanda porque... Pues sí, encontrabas mucho jugador muy joven. En Yu-Gi-Oh! Encontrabas desde el señor hasta el niñito de 7 años que ni siquiera sabía leer inglés y le tenías que decir, mira, hasta hace esto.
Ah, bueno. No, pero yo en la caricatura vi que te ganaba. Yo vi que hacía viejitos a todos tus monos. Sí, y por ejemplo, acabamos de hablar de Magic y de Pokémon en el tema del valor de las cartas. En Yugi tiene el efecto contrario, que creo que es un desastre el precio de las cartas en Yugi, es un desastre. Híjole. No sé si hay mercado, no hay mercado. No, si hay mercado. O sea, es que no les gustan sus jugadores en Yugi o qué. Sí, pero tienen esa tendencia a que un día vale mucho una carta y al día siguiente ya estrepitosamente ya es basura y no vale nada. Me tocó verlo al principio, salió como rara secreta la Gemini Elf. Híjole, una carta que podías bajar normalmente, la más poderosa de todas al momento, carísima. En la siguiente expansión ya no hacía nada porque ya había una que pegaba 100 más. Esa misma, pero salía dentro de una baraja, salía dentro de una baraja como común. Entonces, si alguien había gastado los centavos, los muchos centavos que costaba, ya se fue al carajo su inversión y así de, mira, tú la tienes con unos brillitos, yo la tengo así normalita, me costó 10 veces menos que lo que te costó a ti. No, ¿cuál es 10? Mucho. Bueno, un ejemplo. Sí, y así como esa carta, hay cientos de ejemplos. Y creo que es por año, o sea, te dan las cartas brillositas por año, las mantienen allí para que compres el siguiente año, salen en normales y salen las nuevas brillositas y se mantiene el ciclo. Entonces, tienes que ciclarte, porque si quieres ser competitivo, pues lo que tenías ya no vale, porque aparte te lo banean, no solo vuelven común, te lo banean. Lo que estaba muy bueno, lo banean y ya no vale. Entonces pierde valor totalmente lo que tenías y ahora tienes que enfocarte en lo nuevo y es un... De hecho, a ver, Gesell, tú mencionaste que preferías comprar la carta suelta que el sobre. También tiene algo de relevancia eso de que si comprabas y te salía la carta súper rara y carísima, pero luego pasaban unos meses y ya no valía tanto, también era algo que ver. No tanto por eso. De todas maneras comprabas la carta, o sea, y esa misma carta que compraste podía después ya no funcionar. Pero pues yo me dejaba guiar mucho por los rumores. Siempre había las cartas que se van a banear. Sí, exactamente. Entonces, cerca del momento en el que se iba a reinventar las reglas, sabías que si te reinventar las reglas. Sí, porque ahí ahora ya ya no, o es así, incluso aparte tenían erratas. Sí, muchas erratas. Entonces era de, ¿sabes qué? No me conviene tener esta inversión, mejor la vendo ahorita que tiene valor, un par de semanas antes de que salga la lista. Y si no la banean, pues después veo por recuperarla, pero mientras... al rato sale... O al rato sale común y ya. Entonces, sí llegué a ir a varios torneos, lo más que hice fue ganar un regional, pero lo más. Más un regional. Sí, pero fuera de eso, pues no. Llegó un momento en el que había que invertirle mucha lana y yo era estudiante. Entonces, no daba. Sí, llegó un momento en el que si querías tener los decks que para poder ganar torneos, el meta. Otro tema. Así es. Porque aquí es muy importante, si vas a jugar a competitivo, meta. Y eso lo hablamos en todos, si eso aplica para Magic, Pokémon y todos los que estén vigentes. Luego seguimos con Mitos y Leyendas, que salió en el 2000. Un juego chileno. Oye, que salió en el 2000 la primera vez. Ya después hubo un renacer. Hubo relanzamiento después, sí, porque la primera vez duró, ¿qué? ¿2 años? Antes de morir, o 3 años. Sí, no duró, ponle unos 3-4 años, sí. O sea, sí duró algunas temporadas porque me acuerdo que empezaron con mitología griega, luego se fueron como a la nórdica, hasta que llegaron hasta la azteca y cosas de eso, pero de repente desapareció por muchos factores. Sí, no era un juego tan malo, pero otra vez, en la escala del 1 al Magic, que se estaba bajito, de media tabla. Porque tenía muchos factores repetitivos, prácticamente era como, voy a agarrar factores de Magic y un poquito de Yugi, y los voy a plasmar aquí.
Y no se sentía como tan fluido. La temática era bonita. La temática era bonita. Padre decir, me voy a agarrar fregadas con mi dios griego contra tu dios nórdico. A mí me perdieron en el momento que yo agarraba una carta foil y hacía esto. ¡Puc! Porque se partía a la mitad literalmente. Híjole, problemas de país tercermundista, la calidad de su producto no era muy buena. No era muy bueno. Sí, las cartas, o sea, tenías que tratarlas con pinzas porque se quebraban, literalmente se quebraban. Y de por sí, los juegos de cartas tienen una manera especial de barajear. Sí, no podías barajear mitos y leyendas, no podías barajear mitos y leyendas, o sea, no eran naipes. Tenías que ir acomodándole. Todos los trading card games, el material es como naipe, como si jugaras, digamos, barajita de diamantes y así, son maleables, así, mitos y leyendas, no podías hacer eso. Y eso que estamos hablando de ya para cuando juegas bien, que le usas estas miquitas, que son unos protectores de plástico, ya es algo muy común para todos los juegos. Entonces mitos y leyendas ni con eso se salvaban. No, o sea, tenías que hacerle así de un lado y de un lado. Como Yugi le hacía. Era la única forma de barajear mitos y leyendas. Y tuvo un o sea, murió y regresó como el ave fénix para volverse a extinguir como al año. Duel Masters. ¿Tú jugaste Duel Masters o ubicaste Duel Masters? Los vi, pero nunca me llaman la atención. Yo estaba muy metido en Yugi y no me ofreció nada que no me ofreciera Yugi o Magic, que también ya daba ahí yo tenía mis barajillas para jugar con los que conocía que tenían Magic y yo no tenían Yugi, entonces. Y fíjate que Duel Masters intentó entrar fuerte al mercado porque regaló producto inicial a diestra y siniestra a medio mundo y tenía caricatura de apoyo. La caricatura era mala, Ahora que lo dices es cierto, yo dije, alguna vez yo tuve algo de producto, creo que sí fue alguna promoción de alguna tienda y por eso tenía algo de Duel Master. Pero y yo creo que lo jugué y fue como debut y despedida. Y duró como 3 años en vigor, porque a mí todavía me tocó ir a la Gen Con. Creo que la primera Gen Con a la que fui fue 2013 y fue el penúltimo año que vi torneo de Duel Masters, porque los torneos grandes eran en Gen Con. Oye, por lo menos acá en México yo no llegaba a alguna tienda y que viera gente jugando o comprando producto y se veía que estaba ahí el producto que era la promoción que tenían de las tiendas, pero nunca se movió. Y de hecho lo que yo jugué era porque había torneos de Magic y en lo que empezaba el torneo de Magic alguien decía, pues tengo algo de Duel Masters, ¿quién se quiere echar uno? Ya jugabas uno y luego ya te ibas a tu torneo de Magic. Pues, no. Y decías, qué bonito es Magic. Sí. Entonces aquí está Magic Duel Master, está ni siquiera va a aparecer en la barrita. Si me atrevo a decir que Pokémon es mejor. Pokémon es mejor, definitivamente. Sí. Si estamos hablando de que Pokémon como juego no es tan divertido, tan agradable, por lo menos ya salió otro. Sí, yo creo que de aquí para el rally en la lista va a haber muchos así, porque luego sigue World of Warcraft. Otro más manco. Malazo World of Warcraft. Malazo. Creo que este es uno de los primeros intentos de agarrar un IP y decir, híjole, yo tengo un fandom muy grande y les voy a vender un montón de productos. No, malazo. Y la cosa es que también, aparte de World of Warcraft, también Warhammer intentó sacar su IP y eran réplicas de Magic. Y entonces dices, pero Magic tiene Warhammer. Y Magic ya tiene todas las IPs del mundo. ¿Para qué te quiero a ti? Sí. O sea, ¿para qué necesito aprender otro juego copia del juego padre? Si el juego padre igual me da la IP que tú me intentas vender. No, falta que copien World of Warcraft. Les dan la licencia. Híjole, sí. Y por lo menos estaban bonitas las cartas, nunca las vi. Sí, pues sí. O sea, si eras fan de World of Warcraft, o sea, de Blizzard en sí. Sí era atractivo como desde el punto de vista coleccionista, así como el juego, no sé si te llegaste a ver el de Caballeros del Zodíaco, que también era malito el juego porque tenías que estar ahí como rampeando tu caballero. Pero las cartas eran bonitas, atractivamente, como para colección y así, pero dejó malazo. No sé por qué la gente intentaba replicar Magic. Todo el mundo intentaba replicar Magic, porque luego sigue Final Fantasy. Y Final Fantasy también intentó replicar
justificar Magic porque era igual que había que pagar costos, había personajes con habilidades, tenías líderes, que es como la diferencia. Ya después Magic lo sacó, obviamente. Magic también se volaba las ideas del otro lado, o sea, tampoco creas que era como de... Pero el atractivo de Final Fantasy duró, ¿qué será? ¿2 años o 3 años en vigor también? No duró mucho. Fueron pocas expansiones. Es que esta es la parte importante. Si tú tienes un IP muy famosa, en donde dices, quiero que las personas coleccionen, pero si no tienes una base de un juego decente, pues no vas a llegar a ninguna. Sí. No. Y pues literalmente Final Fantasy, de hecho todavía, o sea, ustedes entran a Amazon ahorita y encuentran producto TCG del Final Fantasy de ese entonces. Y y no crean que es coleccionable, encuentran que sea baratísimo. ¿Por qué? Porque hubo sobreproducción, no se vendió lo suficiente, el juego era aburrido, eres más como para coleccionismo. Pero si tú dices, hoy en día me dan ganas de coleccionar cartas de Final Fantasy, ¿compras Final Fantasy? No. La respuesta es no, compras Magic. No, pues es que ahora Magic, si tú quieres Bob Esponja, My Little Pony, Casa Fantasma, Señor de los Anillos, pues... Es irreal lo que ha sido Final Fantasy en Magic, ¿eh? O sea, es el set más caro de la historia. Literalmente la caja se vende al doble y se vende. Por ahora. Por ahora. La caja de coleccionista se vende al doble de lo normal y se vende. Y todo el mundo anda buscando unos chocobitos. Unos chocobitos de diferentes colores. Que hacen lo mismo, pero que hacen exactamente lo mismo. Este son este negro. Y unos serializados que andan por ahí de los 20,000, 30,000 dólares. Una cosa de locos. Pero yo sí quiero resaltar que si yo quisiera coleccionar cartas de Final Fantasy, compraría Magic porque lo hicieron muy bien. Tienen todos los juegos y los momentos principales de todos los juegos, los personajes de todos los juegos. Las escenas, yo que ya ahorita ya no quiero agarrar nada de Magic, pero veo las cartas de Final Fantasy. Digo, ay, esa escena entre Tidus y Rinoa, que es Ristic Study, creo. O la graduación de Squall. Y dices, ay, güey. Porque, fíjate que es algo que Magic siempre ha tenido los mejores artes. Sí. En todas las TCG. Sí. O sea, Eso nadie en este mundo lo puede venir a discutir porque ha tenido los mejores artistas con los mejores artes. Indiscutiblemente. Obviamente hay artes malos, Sí, pero, claro, pero pues estamos hablando de que el promedio, o sea, salen las cartas y dices, ¿qué es esta brutalidad? Porque pues el arte original, cuando tú ves los artes originales, porque cuando uno ha tenido oportunidad de ir a los torneos grandes de Magic, que van artistas, ves el arte original, porque lo que tú ves en la carta es como el 20 o 30% del arte. Que ese el dibujante lo hizo ya en una cosa pues más completa. Y cuando ves el arte original dices, no, la cantidad de trabajo que se echan, o sea, imagínate para cada set la cantidad de artistas que tiene que hacer arte original, que el arte original aparte no es ni siquiera el 30% de lo que ves en la carta. No, una cosa monstruosa. Yo recuerdo los tiempos cuando salieron los dragones Darigas y Treva, que ustedes no van a saber. Es Invasion, o sea, hace como 25 años. Ustedes veían el arte en la carta y el dragón. Pero cuando ustedes veían el arte de Steve Argyle, ya completo, era un cuadro del Darigas, era una cosa así monstruosa, tenía un montón de tesoros por todos lados, o sea, ve los de Rebecca Wild, no, una cosa. Los paisajes de John Avon. Yo tengo ahí unos cuadros enormes de las cartas de tierra básica de un Hinge. Muy fregones. Por eso, muchachos, es Magic y los... Oye, vamos hablando de un TCG. Y siempre hablo de Magic, sí, no hay manera. Pues es que pues no hay manera de evitarlo, ¿no? Seguimos con Dragon Ball Super. Te faltó, porque eso estábamos hablando del 2011. Ese es 2011 Final Fantasy. Sí, te faltó uno que yo disfruté y le tenía mucha fe. Cardfight Vanguard. Vanguard. Sí, Vanguard Estaba chido, okay. Fíjate. Empezó con una temática con la fórmula de Yugi. Dijo, vamos a sacar un anime. Y a diferencia de Yugi, el anime era sobre un niño que iba a la tienda de cartitas, compraba cartitas y jugaba en los torneos. Decía, ay, no manches,
¡Soy yo! Y de hecho, los primeros capítulos que era como un tutorial. Sí. Y tú veías como el morro de la serie iba adquiriendo cartas, iba jugando, iba aprendiendo a jugar y subiendo de nivel. Y llega un punto en donde agarró el artículo del milenio, se fue al reino de las sombras, no sé, empezó otra vez con... hacerse Yugi. Sí, híjole. Y el problema en Vanguard, bueno, la parte buena es que era un juego fresco. Ese sí, digamos que era muy distinto a cualquier otro juego que estaba vigente. O sea, no era como que no se parecía a Yugi, no se parecía a Pokémon, no se parecía a Magic. Era un juego nuevo. Pero dentro de su sencillez para jugar y sus mecánicas, batalló mucho para ir innovando. Entonces, tenían que ir sacando nuevos clanes, pero todos los clanes tenían como este listado de cartas básicas. Entonces era un clan, mira, la misma carta que hace esto. Y entonces todos tenían como unas 10, 15 cartas que tenían que repetir cada vez que hacían un nuevo clan. Y así, qué flojera. Entonces... Y no duró mucho vivo, lamentablemente. Yo el primer año lo disfruté porque el primer año se sentía fresco. Sí. Ya después fue así de... ya paso sin ver. Entonces digamos que empezó así cerca de mayo y lo... bye. Sí, la verdad, innovó, pero no pudo darle seguimiento. Y ahora, volviendo al de Dragon Ball salió hasta el 2017. Entonces, ¿jugaste Dragon Ball? ¿Viste Dragon Ball? No, ese también creo que cuando lo vi dije, creo que esto va a pasar lo mismo con el de Final Fantasy. Cartas bonitas, yo sé que estaría muy chido tener a mi Goku Super Saiyajin 3, pero como juego no me llamó la atención. Y sigue en vigor. Sigue en vigor y es malazo. Pero lo que vende Dragon Ball es el coleccionismo. Sí, entonces fue de los juegos que más o menos intentó replicar la fórmula de Pokémon, donde probablemente las mejores cartas foleadas al 2018-2019 eran del juego de Dragon Ball. Ya después Pokémon le como que vio la respuesta de la gente de la calidad de la carta foliada y empezó también como a replicar esa calidad en sus diferentes cartas, en Japón principalmente. Magic rara vez tuvo ese detalle. Empezó Magic a replicar la calidad. Ahora sí que los de Pokémon y los de Magic están así. Sí. Este es mi juego, pero a ver, mientras que o sea, es importante decir que Magic empezó un declive por ahí del 2015-2016 y hasta que no empezó a agarrar IPs de otros lados, porque Magic como tal, el juego de Magic como tal, como que empezó en declive. Que de hecho les pegó durísimo en la pandemia. Porque la pandemia en la pandemia a todos los que jugaban juegos de cartas, pues ya el hecho de no poder reunir gente en una tienda, mucho menos un torneo grande. Sí, todo el mundo jugaba Hearthstone. Magic Arena. Among Us. Among Us. Entonces, sí, en ese tiempo creo que... No estoy seguro si la primera que agarró fue The Walking Dead. La primera franquicia no recuerdo. Es que sé que de las primeras estuvo entre The Walking Dead y Transformers. De las Transformers fue despuesito. Entonces creo que fue The Walking Dead. Entonces primero fue así como que miren, estas cartas son un set especial, pero pues veo que tenían un cierto atractivo para las personas y dijeron, de aquí sale. Y ahí tengo todo mi set de Transformers porque cuesta como $2 cada uno. Y están bien chidos. Y así. Oye, pero otra vez regresamos a hablar de... Y otra vez volvimos al Magic. A ver, Dragon Ball, un juego coleccionable. Y ya, se acabó lo que se vendía. Sigue vigente, el juego es bastante malito, pero las cartas foliadas y el arte es una exquisitez para todos los fans de Dragon Ball. Eso es lo que vende. Y de ahí nos vamos con Keyforge 2018. ¿Jugaste Keyforge? ¿Tú jugaste Keyforge? No. Físico no. Ese lo jugué en digital. Yo tampoco lo jugué físico. Un amigo me platicó sobre ese juego. Dijo, mira, vamos a intentarlo. Y estuve, yo creo que un mes jugándolo así muy duro. Y después poco a poco me fue enfadando. No era lo mismo. Y lo dejé. O sea, si hasta eso tenía su que ver. O sea, como jugabilidad estaba decente. Yo lo intenté, dije está bien,
regreso a Hearthstone. Y ya, esa fue toda mi experiencia con Keyforge, no supe nada más. Sobre todo porque cayó como en una época en la que lo siguiente que pasó fue la pandemia. Entonces, pues, pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Y después Fresh and Blood, mira, Fresh and Blood es del 2019, ni sabía. Ni sabía que Fresh and Blood se originó. Yo pensé que era como el 2022, una cosa más La verdad, reciente. un aplauso para esos muchachos de Fresh and Blood. Sobrevivieron en la pandemia. Dijeron, no, vamos a sacar un juego de cartas nuevo, innovador, con una temática distinta. Ya nadie puede salir de sus casas a jugar. Híjole. Pero a pesar de eso, tiene una base de jugadores muy importante. ¿Sí? La verdad, yo he visto cómo se juntan en los torneos. Siempre hay manadita. Y en aumento. Literalmente sí. en aumento el juego. Como que el juego va tomando más y más atractivo. Sí. Y a mí me gusta. Está bueno el juego. Sí, pues una temática en donde tienes un líder y tienes acciones y puedes encadenar acciones. Tienes una acción. Tienes una acción que Tienes puedes una acción y después tienes que buscar la forma de encadenar. Tienes una acción y lo que te quitas de la mano ya no vuelves a robar y tienes que tantear cómo defenderte. Es una temática interesante. Sí, ahora sí que si lo comparamos con todos los demás que quisieron copiar Magic, no se siente tan Magic. Sí, de acuerdo. O sea, sí se siente que estás jugando algo distinto. Eso lo hablamos en el capítulo de la Rola Game, en donde, pues la verdad, Flesh and Blood, un juego que te hace pensar muy bien la parte de estrategia. Cómo vas a manejar tus recursos, tus cartas, las vas a utilizar para atacar, las vas a utilizar para defender, porque ahora sí, los recursos son limitados. Es correcto. Hay que exprimir cada turno o morir en el intento, literalmente. Y de allí nos vamos con Digimon en el 2020. Nunca he jugado Digimon. No, ¿para qué? Verá, Nunca fui fan de Digimon, entonces menos de un TCG. yo conozco gente que juega y tiene cartas de Digimon, pero es simplemente, o sea, el gancho fue, a mí me gusta Digimon, yo quiero cartitas de Digimon. Deben más personas que no les gusta la caricatura, el anime, pues ahora sí que está muy limitado su rango de jugadores. No veo que alguien llegue y diga, ay, sí, mira, quiero jugar Digimon. Se me antojó. Sin saber qué es Digimon. Y te puedo decir que en las convenciones no hay mucha gente jugando. O sea, a diferencia de Fresh and Blood, que ves, por ejemplo, en la Gen Con, ves torneos de 80, 90, 100 jugadores. Digimon tiene 2 mesas y si llena 16 es mucho. Pero ahora sí que estabas hablando de los mismos fieles. Aquí estabas hablando del fandom de Digimon que dice, yo quiero jugar mi juego de Digimon. Y ustedes si están jugando Pokémon, no, porque Digimon es mejor que Pokémon. Eso dicen. Ahora hablando de fandom. Yo no pienso eso. No, ni yo. Pero sí hay mucho rivalidad entre los fans de Digimon con los de Pokémon. Claro. Hablando de fandom, One Piece 2022. One Piece que solo inició en Japón. A América llegó un año después, en el 2023. Y el año pasado registró el torneo más grande de un juego de cartas en Latinoamérica con 1458 jugadores. Híjole, ahora sí que otra vez regresamos al punto de vamos a hacer un TCG con una base de fans muy grande. Y One Piece, qué más grande que One Piece ahorita. La verdad, hay muchos fans de One Piece. Yo era fan de One Piece antes de que fuera mainstream, muchachos. Yo soy ese Homero Simpson que de chiquito empezó a ver One Piece. Pero Desde que le decían Juan Piece. Desde que le decían One Piece, sí. No, y no lo he jugado, ya viví cómo se juega. Tiene una temática parecida a Flesh and Blood. Tienes tu líder, sí. Tienes tu líder, ese líder tiene diferentes colores. Sí. Acá en vez de ser 5 son 6 colores distintos, cada quien con su temática. Y una jugabilidad, pues no sé, que no se me hizo interesante. A mí no me enganchó, para serte sincero. La verdad es que la temática, cómo manejan la temática de las cartas, que es como muy ad hoc
a lo que tú ves en el anime, que tienes tu capitán con tu tripulación y tus habilidades. Dices, creo que te engancha, sí, solo si eres muy fan de One Piece, porque sí es ciertamente inmersivo a como tú ves el anime. No, y ya también ahorita... Tiene muchísimos personajes. Chao, no, infinitos. Eso... o sea, a estos del juego de cartas yo creo que les cuelgan 20 años y no van a acabar los personajes. Apenas van a llegar, yo creo, los personajes que van ahorita y luego le cuelgan otros 10 años de lo que va ahorita en el anime. No, y ahora sí que ellos están usando mecánica de Pokémon en donde tienen rareza y rareza y rareza. Sí. Y hay cartas de One Piece de... O sea, te puedes abrir una carta de $2,000, $8,000 en un sobre. Estamos hablando de una carta... O de cartas que salen más o menos una cada 200 cajas, por ejemplo. Pero incluso las relativamente fáciles que salen una cada 10 cajas. Estamos hablando de cartas de $150, $200. Sí. Y literalmente también tiene un gran mercado de coleccionismo, porque la mayoría de las cartas de One Piece se gradúan y se van a sus ataúdes y se venden en el mercado secundario ya enterradas en sus ataúdes de plástico. Híjole, yo estoy en contra de eso. Siento que matan a la carta y no hagan eso. Y después sigue Lorcana. Híjole. Qué bombazo fue Lorcana. Lorcana, mucho hype. Mucho hype. Ahí les va. Lorcana se lanzó en el 2023 en la Gen Con. Es la primera vez que se vendió Lorcana y era una preventa. Lorcana se iba a lanzar hasta septiembre oficialmente en las tiendas. La cantidad de gente que se amasó en el puesto de Ravensburg para comprar la primera edición de Lorcana, una cosa de locos. La gente acampaba todos los días de la Gen Con, toda la noche desde que cerraba la Gen Con hasta que abrían, por una caja de Lorcana. Mi feed de YouTube estaba lleno de... Pudimos conseguir una caja de Lorcana y vamos a abrirla. Y era video tras video de las personas que habían hecho fila entre esos miles de jugadores para conseguir su cajita de Lorcana. Todo porque estaban dando un Mickey exclusivo de lanzamientos. Una cosa de locos. Y ese hype levantó un montón de expectativa. Yo creo que el primer año Lorcana fácil derrocó en ventas a todos, incluido a Magic. Y ya después se cayó. Pues aquí en México tardó rato en llegar para conseguir para conseguir cartas de Lorcana. Mi primera edición ya no existe en caja a precio regular de retail. O sea, tú quieres conseguir primera First Chapter y te cuesta, no sé, $200 la caja, una cosa así. Solo First Chapter vale, todos los demás están bien devaluados. Entonces, ¿qué pasó con Lorcana? ¿Por qué? ¿Por qué crees? Mira, nosotros que ya lo jugamos, pues ya vimos que tiene muchas similitudes con Magic. Si ya ahorita estamos hablando de juegos que de repente se habían alejado de la fórmula de Magic, Lorcana dijo, no, ¿para qué le voy a arriesgar? Yo voy a hacer mi Magic de Disney. Sí, voy a hacer un juego parecido. En lugar de agarrarnos a fregadazos y tumbarnos vida, vamos a llegar a 20 puntos de lore, que es... Ahora sí que... 20 puntos de victoria. Sí, 20 puntos de victoria. Y una temática... No cabe duda que es Disney. O sea, no se pueden agarrar fregadazos. Que sí, podría decir. Sí, es más amor y paz y todo eso. Pero... Sí hay un combate, pero realmente... Sí. No es el core de la temática. Y también un TCG lleno de cartas secretas y carísimas con artes especiales. Porque pues obviamente, creo que ya de aquí en adelante, si vemos un TCG nuevo, sabemos que va a haber esas cartas especiales. Tiene que tener coleccionismo porque es gancho. O sea, no, siempre va a, ya de aquí en adelante, yo creo de pandemia en adelante, poquito antes en adelante, todo el TCG tiene dos mercados, el mercado coleccionista y el mercado de jugadores. Que creo que el Lorcana va a caer más hacia el lado del coleccionismo. Sí. Yo no he visto tantos jugadores... En los torneos, no, pero ahora sí que uno de sus problemas que está cayendo es que está agarrando los mismos personajes una y otra vez. Pues es que son limitados. Y es que... Pero Disney tiene... Es que esa es la cosa, o sea... Ya pudieran haber sacado... Tienen mucha franquicia, pero simplemente están limitados. Ahorita es solo Disney. Sí. No, pero aún así de puro Disney
Y aún así sí no han explotado todo Disney, es cierto, no, han claro. explotado todo Disney. Y eso que una parte de la temática de Lorcana están, digamos que los personajes clásicos y están los personajes clásicos reimaginados. Es decir, ¿qué hubiera pasado? Ahora sí que es como el what if. What if. Pues Ahora, que va a llegar un punto en el que se van a dar cuenta que ya no están vendiendo tanto y van a tener que explayarse en los otros brandings, porque Tiene eso ya lo vimos en Villainous. Ustedes juegan Villainous o buscan Villainous era Disney. Y ahora hay Villainous Marvel, Villainous Star Wars. Entonces, Lorcana no se va a dejar morir. Simplemente. Imagínate cuando saquen Lorcana de Star Wars. Pasa que Lorcana de Star Wars es una locura. Y Marvel también va a ser una locura. Pero eso para mí ya es un futuro lejano. Para mí, el siguiente paso es Pixar. Pixar. Ahorita Pixar no se ve dentro de Lorcana. No, pero yo para creo que mí todavía le cuelga para Pixar o algún otro branding, porque tienen todavía un montón de personajes que sacar. Sí, no, pero yo creo que va a depender de sus ventas. Eso lo van a ver. Cuando vean que sus ventas empiezan a bajar, van a meter una franquicia bombazo. Sí, tú dices, ok, Toy Story, yo sé que fue polémico la fregada, pero tú saca, yo sé que hay mucho. Sí, vende. Hay muchos fans. Yo compraría. Bien. Y los sacan yo compraría. Sí. Bueno, esa fue como nuestra lista, pues así muy general de los diferentes TCGs. Hablamos un poquito de nuestras perspectivas, hablamos mucho de Magic, podemos hablar mucho de Magic por horas o por días. De hecho, yo creo que de Magic, de Yugi, de Pokémon todavía pudiéramos tener casi un capítulo dedicado a cada uno. Especialmente a Magic. Yo creo que hasta 2 o 3. Sí, pero mira, si vamos a hablar del punto general, yo tengo algo muy positivo de hablar de estos TCGs. La dopamina que sientes al abrir un booster. además el negativo cuando ves cómo tu dinero se escapa de tu bolsillo cuando no abriste nada. No, además de eso. Mira, si aquí en el canal hemos hablado sobre juegos de mesa en donde se reúnen unos cuantos amigos en una casa, lo que hace un TCG es comunidad. Sí, te va a sacar de tu casa, te va a hacer que busques una comunidad donde jugar. Y ahora sí que, como One Piece, que son los amigos que hiciste en el camino. Los amigos del camino. Los TCGs van a hacer que tengas amistades y ahora sí que amistades de años. Yo tengo personas que conocí jugando Yugi, jugando Magic, entonces, y jugando Vanguard, que la verdad ya ¿Tienes amigos del Vanguard? Sí, hubo un rato que jugamos Vanguard, que también por ahí coinciden unos con Pokémon y Magic, pero sí tengo. Entonces, son amistades que valoras a través del tiempo. Sí, la verdad es que el TCG es el One Piece, es los amigos que haces en el camino. Tú mismo lo dijiste en el episodio pasado. ¿Con quién jugabas putachitos? Con mi bolita de Magic, justamente, así es, ese es el círculo. Entonces, la verdad, es un tema muy padre, los TCGs te motivan a... Si usted está pensando en que sus hijos están pegados en la computadora, en los videojuegos, enséñele un TCG. Nomás no le suelte varo. No le suelte varo porque se lo va a gastar, pero enséñele un TCG. De alguna manera u otra no va a tener dinero para otros vicios. Así Esa es una frase muy común, no vamos a decir aquí qué vicios, pero ya se los está imaginando. Sí, la verdad es que la ventaja del TCG es forzosamente que genera comunidad y se juega en cualquier lado. En el piso, en una mesa, en una silla, tú simplemente cargas un deck, llegas a algún lado donde hay comunidad y te plasmas a jugar y listo. Sí, normalmente son comunidades abiertas a que llegue alguien nuevo y decir, mira, a ver qué cartas traes, o a ver, vamos a jugar, a ver qué tal, sí. A ver qué nivel trae, o qué tipo de deck. Sí. Era muy, muy interesante ver que llegaba alguien nuevo a la comunidad y ver qué estaba jugando. La carpeta de cambios, a ver. La carpeta de cambios también era clave. ¿Qué traes de cambios? El que quería los... abusar del que no sabía a ver si le sacaba la chida. Todo ahí en la viña del señor. ¿Algo más, muchachos, antes de cerrar? No, pues... La verdad es que nos podemos colgar aquí horas hablando de TCG. Sobre todo de Magic, de Yugi, de Pokémon. Pero pues no los vamos a tener a ustedes horas, así a menos que ustedes no lo pidan, a lo mejor dicen, no, expláyense más, sean más
profundos en el tema, háblenos de sus experiencias, Sí, qué tan sí, pro sí. llegaron, por qué saben tanto de Magic o de Yu-Gi, de Pokémon. Entonces, aquí sí tenemos tema para dar. Si ustedes ya no quieren saber el tema, Así es. pasamos al siguiente. Es más, pónganos en los comentarios qué tema les gustaría que platiquemos. Y si quieren que nos explayemos de un TCG, también póngalo y contenido hay. Bien, porque mira, yo noto que sí ayudan estos videos. Ya tengo unos amigos que siguieron unas recomendaciones del episodio pasado con un jueguito ahí que recomendé y parece que 10 de 10. 10 de 10, 10 de 10, el dorado, 10 de 10. El dorado. Muy bien. Entonces, pues ahora sí, la despedida. Pues eso sería todo, muchachos, de nuestra parte. Nos acompañó Juan Luis Gesell. Yo soy Alex Podcast. A Juan Luis síganlo en Me Vale Meple. A Gesell síganlo en Me Vale Meple. Ahí pueden seguir en todas las redes sociales como Alex Podcast. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.